En lo último que nos habíamos quedado era en verificar las cuestiones respecto al grupo abeliano, al grupo en general. Habíamos comentado que es una estructura algebraica, la cual consta de una operación binaria y que cumple con 5 propiedades: cerradura, asociación, elemento neutro o idéntico y elementos inversos. En el caso de lo que vendría siendo el grupo, si le agregamos la conmutación, pues entonces teníamos lo que es el grupo abeliano. Bueno, vimos un par de ejemplos de cómo verificar si se trata o no de un grupo abeliano, si un conjunto con una operación cumple o no con un grupo abeliano. Y al final nos habíamos quedado en esto. Habíamos tomado en cuenta lo que vendría siendo una ecuación en una incógnita, la cual nos indicaba que debíamos resolverla considerando al grupo abeliano de los racionales con la operación pesos definida de esta manera. Realizando el desarrollo de las propiedades del grupo abeliano, llegamos a que el despeje de M nos debía devolver 11 sextos del inverso, el inverso de 11 sextos, gato, 17 sextos. Y entonces con esto, pues vamos a verificar cuál es el valor de M. Antes de continuar con esto, dos preguntas. La primera, ¿cómo ven la pantalla? ¿Sí se ve clara? Bueno, recuerden, en el dado caso que de repente se empiece a distorsionar la imagen, pues me avisan para tratar de corregirla. Bien. La segunda pregunta que quería hacerles, ¿tuvieron la oportunidad de resolver la ecuación aplicando directamente la regla? Bueno, ¿hay alguien a quien sí le haya salido? Bueno, de todos modos, al final de esto la realizamos mediante la definición de la operación y con eso vamos a poder corroborar que efectivamente nos tiene que devolver lo mismo. Bueno, a ver, nada más voy a quitar este porque parece como que es un 11 sextos a la 1 y pues en realidad es el inverso, ahí de apóstrofe. Bueno, a ver, entonces vamos a terminar esta ecuación. Aquí esta ecuación hay que tomar en cuenta que ya sabemos cuál es el valor de M, solamente hay que aplicarle la operación pesos al inverso de 16 sextos con 17 sextos. El problema es que no sabemos cuál es el valor del inverso de 11 sextos. Entonces primero debemos calcular ese inverso. En las ecuaciones usuales, pues los inversos los conocemos automáticamente, ¿no? Por ejemplo, para el inverso de la suma, solo cambiamos el signo. Tengo un número, le cambio el signo y ya tengo el inverso respecto de la suma. Y si tengo un producto, pues para calcular el inverso de un número bajo la multiplicación, solamente tomo el recíproco. Si tengo 3 sextos, o bueno, mejor 3 séptimos, pues su inverso sería 7 tercios. Bueno, a ver, entonces, dejando aquí la operación binaria, les pongo aquí las dos propiedades del grupo abeliano que necesitamos al momento. La primera, pues tiene que ser el neutro, porque si quiero calcular inversos necesito primero el neutro. Y la segunda es propiamente la del inverso. Bien, entonces voy a aplicar
como lo hemos hecho siguiendo la regla de correspondencia de la operación, la voy a aplicar para obtener el neutro. A ver, la regla me dice, a los números que estés trabajando, los sumas entre sí y les restas un medio. Entonces, de aquí voy a tener que sumo los dos números que estoy trabajando, x más el neutro, y le resto un medio. Con eso despejamos. Entonces, esta x se puede simplificar con esta x y en consecuencia el neutro va a ser un medio. Despejamos e, es el elemento que queremos encontrar. Observen que efectivamente pertenece al conjunto de los números racionales, es una fracción, un medio. Entonces, efectivamente, esta operación binaria en este conjunto tiene un elemento neutro. Ahora, aplico lo mismo, pero ahora para el inverso, ya conociendo el neutro. Entonces, la operación me dice, sumas los elementos que se están operando, les restas un medio y eso te tiene que dar de resultado, en este caso, para los inversos, un medio. Bien. Pues despejamos el inverso. Entonces, en este caso, pues el inverso se queda del lado izquierdo y x y menos un medio tendrían que estar del lado derecho. Es decir, lo simplificamos al sumar un medio y al restar x. Entonces, en este caso están de acuerdo que el inverso nos va a devolver un cuarto menos x. No es cierto, porque se están restando. Digo, se están sumando. Es un medio más un medio es 1 menos x. Bueno, entonces recuerden que este menos un medio pasa del otro lado sumando y un medio más un medio, pues ya ahí nos da el 1, esa unidad. Y x pues pasa restando. Bueno, dense cuenta que ya con esto, pues lo único que haríamos sería, quiero calcular el inverso bajo la operación pesos de 11 sextos. Ah, pues solo lo sustituyo acá. Es decir, si queremos calcular el inverso de 11 sextos, ya que tenemos la forma de los inversos, pues a 1 solo le restamos 11 sextos, porque es la forma del inverso que nos dio para esta operación. Recuerden que si cambiamos la operación binaria, la forma de los inversos van a cambiar y por lo tanto necesitamos encontrar esa nueva forma de inversos. Bueno, entonces, pues, realizando las operaciones, 1 menos 11 sextos, 1 en sextos es 6 sextos. 6 sextos menos 11 sextos nos da menos 5 sextos. Y entonces ya tenemos el inverso de 11 sextos bajo la operación pesos. Ya solamente vamos a aplicar este resultado con el despeje que nos dio m y ya con eso vamos a saber cuánto vale m. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Sí, lo que hice fue, como queremos calcular el inverso de 11 sextos, entonces lo único que hago es sustituir precisamente 11 sextos en la forma que nos dio del inverso y pues calcular esa resta. De ahí fue que nos devolvió el menos 5 sextos. De nada. Bien.
Pues entonces habíamos obtenido que m era igual a el inverso de 11 sextos pesos 17 sextos. Es la operación que nos había dado, es el despeje de m, pues el inverso de 11 sextos, ya sabemos que es menos 5 sextos, entonces m nos quedaría como menos 5 sextos pesos 17 sextos. Y entonces ya puedo aplicar la operación. La operación pesos que tenemos aquí definida nos queda como sumas los elementos y le restas un medio. Entonces, 17 sextos menos 5 sextos, pues son 12 sextos. 12 sextos es 2. Y 2 menos un medio, pues nos da como resultado que la solución de la ecuación en este grupo abeliano es 3 medios. 2 en medios, pues es 4 medios menos un medio, son 3 medios. Ese es el valor de m. Entonces aquí ya nada más fue simplificar todos los términos para saber cuál era el valor específico de m dentro de esta ecuación bajo la operación binaria pesos en el grupo abeliano que forma con los números racionales. ¿Hasta aquí algo más que preguntar? Bueno, entonces, a ver, me espero un momento en lo que terminan de anotar para que ahora resolvamos esta misma ecuación, pero aplicando directamente la operación binaria. Es decir, ya no vamos a realizar los procesos que acabamos de hacer, solamente mediante sumas y restas como lo conocemos. Sí, claro. ¿Por dónde? Vale, de nada. ¿Le puedo bajar? Bien. A ver, voy a reescribir aquí nuestra ecuación, la ecuación que estamos resolviendo. Que en este caso la ecuación que teníamos de inicio pues es un tercio pesos m pesos 2 igual a 17 sextos. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar directamente la regla de la operación. Cuando aplicamos la regla de la operación como está basada en la suma, pues vamos a poder encontrar una ecuación lineal con una incógnita como las hemos conocido desde secundaria. Así, tal cual. Entonces, aplico primero lo del paréntesis. La regla me dice, sumas los elementos y les restas un medio. Bueno, entonces
Aquí voy a sumar directamente m más 2 más 3 medios. Ahora, aquí ya nos dio algo al resultado similar al que tenemos. Aquí es pura coincidencia de la operación. No siempre nos va a suceder lo mismo. A veces nos va a dar otro número, pero es pura coincidencia que nos haya dado ese 3 medios, ¿sí? Bueno, voy a aplicar ahora nuevamente la operación, tomando en cuenta que ahora los operandos son 1/3 y m más 3/3. Entonces, sumas los elementos que se están operando, le restas 1/2. Y esto es igual a los 17/6. Observen que ahí pues ya tienen una ecuación como las que tienen la costumbre de resolver constantemente. Es una ecuación con una incógnita, es una ecuación lineal con una incógnita. Entonces, con base en esto, pues ya podemos establecer el despeje de m directamente a partir de las sumas. Entonces, a ver, aquí 3 medios menos 1 medio son 2 medios, que vendría siendo 1. Y 1 más 1/3, pues es 4/3. Exacto. Y en consecuencia, m tendría que ser igual a 17/6 menos 4/3. Ahora, 4/3 en sextos, esto es lo mismo que 8/6. 4/3 en sextos es 8/6. Y si hacemos la suma de 17/6 menos 8/6, fíjense que m nos devuelve 17 menos 8, pues es 9. 9/6. Y pues podemos simplificar la fracción. Dividimos entre 3 arriba, dividimos entre 3 abajo. Y pues ya tenemos los 3 medios que nos dio hace rato, utilizando las propiedades del grupo abeliano. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Porque estamos realizando 2 veces la operación. La primera vez que lo realizamos es que estamos haciendo esta operación, por eso salió este medio. Y este otro medio sale de que estamos realizando nuevamente la operación. De hecho, aquí tengo el signo pesos, que digámoslo así, lo podemos ver traducido con este menos 1 medio. Y como aquí tengo otro signo pesos, pues lo podemos ver reflejado en este otro menos 1 medio, que es aplicar 2 veces la misma operación. De ahí sale ese segundo menos 1 medio. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? A ver, ¿qué dice el chat? Sí, porque como hacemos uso del inverso, sí necesitamos directamente el neutro para saber cuál va a ser la forma de los inversos. Digo, por ejemplo, en la suma ya no tenemos que hacerlo porque ya sabemos que el neutro es el 0. De esta forma, pues, sabemos que al cambiar el signo a los números, pues tenemos los inversos. Pero cuando no conocemos quiénes son los inversos en la nueva operación binaria, primero necesitamos calcular el neutro para saber con base en él qué forma van a tener los inversos.
De nada. ¿Algo más que deseen comentar? A ver, Néstor, tenías la mano levantada. Aquí acabo de ver. Ah, ok, vale. Bueno, pues vamos a pasar de estructura algebraica. Ya conocemos lo que es el grupo abeliano. Esta operación está definida con una sola... esta estructura algebraica está definida con una sola operación binaria. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ya tengo pues, un conjunto con una primera operación binaria. Aquí hay que preguntarnos, ¿puedo agregar otra operación? Y aquí la respuesta es sí. La pregunta siguiente, ya después de que sabemos que sí podemos agregar otra operación, es ¿qué estructura se forma? Y es precisamente lo que vamos a dar respuesta a continuación. Entonces, ya una vez que tengo un grupo abeliano definido con la operación asterisco dentro del conjunto G, pues vamos a ver qué pasa cuando le agrego otra operación. Y aquí nada más quiero hacerles un comentario rápido. Existen muchas estructuras intermedias entre lo que es el grupo abeliano y lo que vamos a ver a continuación que se llama campo. Existen el anillo conmutativo, el anillo con unidad, el anillo conmutativo con unidad, el dominio entero, pero esas estructuras no las vamos a revisar debido a que no se encuentran contempladas en nuestro temario. Entonces, nos vamos a quedar única y exclusivamente con el grupo abeliano y la siguiente estructura, que es la puerta de inicio a lo que es el campo vectorial. El espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es revisar esta estructura algebraica. Lo que es el campo. Ahí alcanzan a ver bien la presentación. Bueno, pues entonces, ¿qué es un campo? Primero, pues como lo hemos manejado anteriormente, es un conjunto no vacío, donde se definen dos operaciones binarias, asterisco y círculo. Aquí quiero comentarles, es importante el orden en el que se mencionan las operaciones. La que se mencione al inicio es la primera operación. La que se mencione al final es la segunda operación. Entonces, así como tenemos escrito aquí K, coma, asterisco, coma, círculo, la primera operación es asterisco y la segunda operación es círculo. Sucede algo similar como con la suma. Primero aprendemos a sumar y después aprendemos a multiplicar, porque existe precedencia en la definición del campo de los números reales de que la suma es la primera operación y la multiplicación es la segunda. De hecho, esta definición van a darse cuenta que es prácticamente parte de la definición del conjunto de los números reales. Entonces, el sistema de K con asterisco con círculo va a formar un campo si la primera operación me denota un grupo abeliano. Esto es lo que hay que tomar primero en cuenta.
que existe esto, lo que es el grupo abeliano. Esa primera operación me designa un grupo abeliano. La segunda operación debe cumplir con las siguientes propiedades. Es cerrada, es asociativa, conmutativa y tiene elemento neutro. Dense cuenta que aquí no las estoy catalogando como parte de un grupo abeliano, porque como tal no tiene esa estructura. Simplemente estoy mencionando las propiedades que debe cumplir la operación círculo, la segunda operación. Aquí hay que tomar en cuenta ahora que la operación círculo se va a distribuir sobre asterisco. Eso es importante, que la segunda operación siempre se distribuya sobre la primera. En un momento vamos a ver qué significa eso, que se distribuya. Y por último, ¿existen elementos inversos para la segunda operación, para la operación círculo? Sí, existen inversos, excepto para el neutro de la primera operación. Es decir, el elemento neutro, el elemento identidad del grupo abeliano K asterisco va a tener un lugar especial dentro de la estructura de campo, porque ese único elemento nos va a dar la noción de por qué las divisiones entre cero no existen, hablando de los números reales, de los números complejos incluso, y por qué si yo tomo un número real o complejo, por ejemplo, el que yo quiera, y lo multiplico por cero, pues me va a dar cero. Es el único elemento que cumple con eso. Entonces, esta estructura es la que me va a definir por qué el conjunto de los números reales se comporta como se comporta con sus operaciones y por qué eso puedo extenderlo hacia cualquier otro conjunto K donde le defina dos operaciones. Entonces, esta es la estructura que al momento tiene mayor peso, porque prácticamente todos los números que utilizamos están contenidos dentro de lo que sería el campo. Bien, a ver, voy de vuelta a la pizarra para explicar algunas cuestiones rápidas. ¿Les puedo borrar? A ver, entonces, primero parte por parte. Tengo aquí el sistema de un conjunto K, la operación asterisco y la operación círculo. Esta pues es la que vamos a denotar como segunda operación, la operación círculo, y asterisco va a ser la primera operación. Entonces, recuerden que siempre tenemos orden en saber quién es la primera y quién es la segunda. A ver, aquí dentro de esta estructura de campo, ya sabemos que esto me va a denotar un grupo abeliano. Y aquí vamos a denotar los inversos, los inversos. El neutro. Pues va a ser el neutro, el elemento identidad. Pero aquí va a tener un nombre especial. Se le va a llamar cero del campo. Y con decir que es cero del campo, no quiero decir que forzosamente debe tener el valor de cero. Se le llama cero porque es un nombre que toma directamente del número, del número que conocemos, de los números reales, ¿sí? Precisamente porque con la suma, cuando le aplicamos la propiedad de neutro, pues resulta que el elemento que nos devuelve es el cero. Entonces, nada más es un nombre, no tiene valor de cero. El neutro, dependiendo de la operación binaria asterisco, va a tener uno u otro valor, pero siempre se lo conoce como cero del campo. Es un nombre, no quiere decir que tenga ese valor en específico. Bueno, ahora,
tomando en cuenta la segunda operación. K con la operación círculo. Aquí pues también tenemos un neutro. Y para diferenciarlo del primero, le voy a poner n. Entonces, aquí voy a poner neutro de asterisco. Y aquí voy a poner neutro de círculo. Y pues este también tiene un nombre. Se le conoce como la unidad del campo. Y nuevamente, el mismo comentario que hace un rato. El que tenga el nombre de unidad no quiere decir que este elemento siempre debe ser un 1. Puede tener el valor que sea dependiendo de la operación círculo. Pero unidad es solamente un nombre. Cero del campo y unidad del campo son solamente nombres. De hecho, para que no se confundan, yo les recomendaría que los nombren completos. Si hablamos nada más de cero, pues sí es el número 0. Si hablamos de unidad, pues sí es el número 1. Pero si decimos 0 del campo y unidad del campo, ya estamos dando alusión de que se trata de un nombre, no de un valor. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Bueno, aquí hay algo importante respecto a estos dos. Estos dos elementos siempre tienen que ser diferentes entre sí. En el campo, tanto el 0 del campo como la unidad del campo son completamente diferentes entre sí. No puede darse que ambos sean el mismo. ¿Cuál es la razón? Porque recuerden que en la definición los inversos de círculo existen excepto para el 0 del campo. Y si los inversos los defino a partir del neutro, pues no puedo definir los inversos para la segunda operación si ese mismo elemento neutro pues no tiene su inverso. Entonces, estas son cuestiones que debemos tomar en cuenta. El neutro de la primera operación se llama 0 del campo, el neutro de la segunda operación se llama unidad del campo y ambos tienen que ser elementos completamente diferentes, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Sí, sí, y depende de con qué operación estemos trabajando. Porque, por definición, por ejemplo, si yo tengo un número X trabajando con el 0 del campo, pues esto me va a dar X. Si yo tengo un número Y trabajando con la unidad del campo, pues me va a devolver Y. Esto pues por definición del elemento neutro. Pero si yo intercambio los valores, por ejemplo, que a X le aplique la operación asterisco con el neutro con la unidad del campo, esto pues me va a devolver, no sé, un valor Z. O sea, me va a devolver directamente un valor en específico. Pero si yo aplico a Y, le aplico a Y la operación círculo con el 0 del campo, esto siempre me va a devolver 0 del campo. Siempre. Es aquí algo similar a lo que sucede cuando aplico, no sé, multiplico a 3 por 0, pues sabemos que siempre nos va a devolver 0. Porque 0 es el neutro de la primera operación si estamos trabajando con la suma. Entonces aquí nos damos cuenta que la manera de manipular el 0 está fundamentada directamente en esta definición de lo que es el campo. Esa es la única diferencia entre los dos. Aparte de que tengan valores diferentes,
Es la única diferencia. Cuando los intercambio en operaciones, en la segunda operación, utilizar el cero del campo siempre me da el resultado cero del campo, y utilizar la unidad en la primera operación, pues me devuelve otro valor. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Comentarles lo de la distribución, de qué se trata eso de que la segunda operación se distribuye sobre la primera. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, a ver, tenemos este campo, y si yo quiero distribuir la segunda operación sobre la primera, lo que tenemos que realizar es lo siguiente: tomar un número A, aplicarle círculo, la segunda operación, a una operación compuesta por B y C. Y si yo quiero distribuir esta segunda operación sobre la primera, lo que tengo que hacer es tomar el elemento A y aplicarle círculo sobre B, y después tomar el elemento A y aplicar círculo sobre C. Es decir, es lo que hacemos algebraicamente cuando decimos, si yo tengo un binomio, x más y por 1 menos z, para multiplicarlos lo que hacemos es tomar este y multiplicar por todos los elementos del segundo binomio, tomar este y multiplicar por todos los elementos del segundo binomio. Eso es, en esencia, la propiedad de la distribución, la propiedad distributiva. Yo distribuyo la multiplicación sobre la suma. Aquí lo estamos generalizando. Esta generalización me indica que la segunda operación círculo se distribuye sobre la primera asterisco. Y dense cuenta que esto se parece mucho a la multiplicación. Porque si yo tengo A por B más C, suponiendo que la operación círculo es la multiplicación y la operación asterisco es la suma, pues esto es lo mismo que AB más AC. Y es más, lo puedo poner así, para que observen la relación entre los, tal cual como los símbolos. Voy a utilizar la cruz que utilizamos como símbolo de multiplicación. Y pues eso lo hacemos todos los días. Todos los días habrá un momento en el cual hacemos la distribución de una multiplicación sobre una suma. Incluso no solamente aquí en la escuela, sino que en la vida diaria, cada vez que les dan cambio, generalmente tienen que hacer la distribución de una multiplicación sobre una suma para saber, no sé, por ejemplo, cuánto les va a costar varios paquetes de que les gusta, no sé, de pan en una tiendita, o cuánto tendrían que pagar para comprar N boletos del metro, no sé, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que el campo nos está generalizando esta propiedad que usamos cotidianamente, lo que vendría siendo la distribución de la multiplicación sobre la suma. Solamente que aquí estoy aplicando una operación genérica círculo
una operación genérica asterisco y entonces círculo se está distribuyendo sobre asterisco. Y esto es lo que conocemos como la distribución. Ahora, a ver, quiero que observen aquí esta definición de distribución. Es más, se las voy a reescribir aquí abajito, ya en términos usuales de cómo expresamos la multiplicación de manera algebraica y no tanto de manera aritmética. Y quiero que observen esa última línea. Díganme si no tienen por ahí alguna noción de algo que utilizan para resolver ecuaciones. Factorizar, exactamente. Aquí tenemos dos sumandos, A, B y AC, y lo que estamos haciendo es factorizar A. Lo hacemos constantemente para resolver ecuaciones. Y qué bonito es cuando podamos factorizar y que se puedan simplificar los términos. Entonces, aquí la importancia de la propiedad de la distribución es que nos devuelve lo que es la factorización. Y la factorización pues nace a partir de la distribución como un proceso inverso. Entonces, digámoslo así, si yo tengo un campo donde obviamente tengo la propiedad de distribución, eso quiere decir que en ese campo puedo factorizar. Si en el campo de los números reales, en los números complejos, en los números racionales, no tuviésemos esa noción de distribución, para resolver ecuaciones no tendríamos todo el concepto de factorización, no tendríamos el concepto de los productos notables. Y pues ustedes que ya cursaron álgebra, recordarán en inducción matemática, la factorización en inducción matemática es una herramienta muy poderosa, porque es la que prácticamente nos saca de los apuros al momento de tratar de demostrar alguna proposición en inducción matemática. El semestre en el que estén llevando cálculo vectorial, cuando resuelvan las ecuaciones simultáneas para encontrar máximos y mínimos, la factorización también les va a ayudar mucho, porque con eso van a poder sacar de mejor forma los valores de los puntos estables y nos ayuda bastante. En límites, ¿recuerdan cómo los límites cuando los evaluábamos y nos daba una indeterminación? Tratábamos de realizar una factorización primero, o si no, podríamos recurrir a la racionalización, que no es otra cosa más que una distribución, porque tendríamos que multiplicar un elemento sobre una suma o una resta. Y eso nos podía sacar de apuros para que pudiésemos calcular el valor correcto del límite. Entonces, con esto pues nos damos cuenta que esas propiedades que manejamos habitualmente pues tienen una razón de ser, tienen un origen y tienen una definición. Y todo se conjunta en la definición de campo. Todo lo que podemos hacer con los números actuales es debido a que forman un campo. De hecho, aquí quiero preguntarles, ¿se acuerdan cuál es la definición de los números reales? Más o menos.
Sí, es una de las partes. Justamente ahí es precisamente por eso que les comento más o menos, porque sí es cierto eso, que los números reales los podemos ubicar en una recta, pero toma en cuenta otros puntos de definición. Tal vez lo que le suene más es que la unión de los números racionales y de los irracionales nos devuelve directamente los reales. Y eso pues para el álgebra que manejamos pues es adecuado, aunque también es una definición un poquito pobre, porque en realidad los reales los podemos definir de la siguiente manera. A ver, primero, es un conjunto ordenado. Y ahí incluye lo que me acaban de comentar. Si yo tengo un número X que es mayor que un número Y, eso quiere decir que esto se conserva si a ambos lados sumo un valor Z, y se conserva si a ambos lados multiplico por Z, siempre y cuando Z sea un número mayor a 0. Esa es parte de la definición del orden dentro de los números reales. La segunda parte de esta definición me indica que es un conjunto completo. Aquí le voy a poner completo. Decimos que es un conjunto completo porque cada uno de sus subconjuntos que estén acotados superiormente, es decir, yo puedo tener aquí la recta real y puedo designar este elemento y todos los números reales anteriores a él. Si yo tengo un subconjunto estipulado de esta forma, resulta que esta frontera decimos que se llama supremo real. Entonces, el conjunto de los números reales es completo, cumple con la propiedad de completitud, porque todo subconjunto acotado superiormente, es decir, que yo le ponga un límite, como este, una frontera, resulta que esa frontera es un número real que le llamo supremo. Eso es lo que le llamamos a que el conjunto de los números reales esté completo. Y ustedes lo pueden corroborar. Ustedes pueden elegir un subconjunto aleatorio de los números reales, le marcan una división, una frontera, y todos los números reales anteriores a esa frontera es su subconjunto. Pues resulta que el elemento que designaron como límite del subconjunto se conoce como supremo y es un número real, no puede ser un número de otra naturaleza. Sí, puede ser que sea entero, pero pues los enteros son reales. Puede ser que sea racional, pero las fracciones son números reales. Y la última parte de la definición del campo de los números reales, bueno, del conjunto de los números reales, es los reales con la suma y la multiplicación forman precisamente esta estructura de campo. Entonces, con estos tres puntos es que podemos definir a los números reales. Desde el punto de vista del álgebra moderna, utilizando aquí la definición de campo. Porque en realidad existen muchas definiciones para los números reales.
Una de las que manejamos más habitualmente, pues sí, es la unión de de los racionales y los irracionales. Otra es esta. Otra es que es el conjunto de todas las cortaduras de los números que podemos ubicar en la recta numérica. Y pues ahí es donde comenzamos a estudiar, bueno, ¿y qué son las cortaduras? Nada más son subconjuntos, que tiene que ver precisamente algo similar a esto de la completitud en los números reales. Entonces, aquí la que nos interesa pues es esta porque está directamente relacionada con la estructura algebraica que estamos conociendo en este momento, que es el campo. Y aquí hay que tomar en cuenta, no todas las operaciones binarias van a formar un campo con todos los elementos. Sí existirán algunos en los cuales se cumplan las 11 propiedades, porque son 11 propiedades las del campo, y habrá conjuntos en los que no. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Bueno, vamos a ver un ejemplo para determinar si hay algún conjunto que eso no es un campo, para, para después comentar algunas cuestiones de las propiedades adicionales que pues, se derivan de las mismas que las del grupo abeliano y pues comentar un poquito sobre los conjuntos numéricos que conocemos para determinar si efectivamente se tratan o no de campos o de grupos abelianos. También nos vamos a poder caracterizar como grupo abeliano. Entonces, voy a poner aquí primero el grupo abeliano. Aquí sí voy a utilizar los reales, no voy a utilizar los racionales. Aquí sí utilizo los reales. Sea el grupo abeliano de los reales y la operación gato, donde definimos esta operación como x gato y igual a xy menos 1. Y por otro lado, vamos a definir la operación pero aquí les voy a poner esto aparte. Los números reales con la operación círculo, donde esta operación círculo la definimos como x más y menos xy. Entonces aquí lo que queremos investigar es los reales con la operación gato, con la operación círculo. Forman un campo. Vamos a verificar si efectivamente es o no un campo, para en este caso probar algunas otras propiedades. Aquí recordemos que lo primero que debemos hacer es saber quién es la primera y quién es la segunda operación. Y recuerden que la primera operación siempre es un grupo abeliano. Entonces, de acuerdo a los datos que nos dan aquí, resulta que esta operación es un grupo abeliano. Ya nos dice que es un grupo abeliano, entonces ya cumple con las 5 propiedades del grupo abeliano. Nos vamos a dedicar a probar el resto de propiedades
para, en este caso, la operación círculo y la operación gato círculo, porque pues no nos dice nada sobre la distribución. Entonces, vamos a probar cerradura para la operación círculo, asociación, conmutación, neutro e inversos precisamente para círculo. Pero en el caso de los inversos, necesitamos conocer quién es el cero del campo. Y por último, probaremos lo que es la distribución. Bueno, entonces, antes de comenzar con la operación círculo, voy a calcular el cero del campo, el neutro para esta operación. Nada más voy a bajar un poquito. Y entonces, cero del campo. Bueno, entonces, esto me dice, el cero del campo lo calculamos de esta manera. De acuerdo al desarrollo de lo que me dice la regla de correspondencia, sumas los dos elementos y les restas 1. Entonces, sumo los dos elementos y les resto 1. Esto me devuelve x. Bien, puedo simplificar x a ambos lados. Y entonces aquí pueden observar cómo el neutro de la primera operación es 1. El cero del campo es el elemento e igual a 1. Pues aquí nos damos cuenta que cero del campo nada más es un nombre. No nos indica su valor, porque aquí el elemento neutro de la primera operación es 1. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. Voy a copiar aquí la operación que vamos a utilizar, la operación círculo, para que podamos desarrollar las propiedades. Entonces, voy a bajar un poquito. Y aquí es donde voy a copiar esta operación. A partir de este momento, pues vamos a trabajar 5 propiedades con esta operación y al cero del campo le voy a poner aquí un numerito 1. Para que ahí lo guardemos y un poquito más adelante pues ya lo recuperemos para ver qué es lo que sucede. Bueno, entonces vamos a probar las 5 propiedades que ya hemos conocido, que trabajamos la sesión anterior en el grupo abeliano. Aquí las vamos a probar nuevamente, pero para la segunda operación. Entonces, vamos a ver. Cerradura. Y aquí voy a especificar ya sobre qué operación. Cerradura para la operación círculo. Entonces, aquí pues directamente tenemos que utilizar la regla de correspondencia de nuestra operación. Recordemos que como estamos trabajando con los reales, XY pues deben ser números reales. Bueno, entonces XY son reales. Eso quiere decir que si yo multiplico dos números reales, pues es un número real. Y si sumo tres números reales, donde uno de ellos es ese producto real que acabo de realizar, pues resulta que pertenece a los números reales. ¿Cómo? No escuché bien. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Entonces, aquí
tenemos que ese resultado x más y menos xy debe pertenecer a los números reales. Si el producto de x, si x y y son reales y su producto me devuelve un número real y su suma menos la resta del producto de ese número real me devuelve otro número real, pues toda la operación completa, sus resultados deben ser números reales. Precisamente como lo hemos sabido prácticamente desde primaria y que formalizaron en su semestre que llevaron álgebra. Bueno, entonces, cumple la cerradura. Aquí nada más le voy a poner una notita de que efectivamente cumple con esta propiedad. Bueno, hasta aquí se queda claro por qué el resultado es real. Bueno, a ver, me espero nada más un momentito en lo que anotan y aprovecho para tomar agua. Sí, claro. X y Y son números reales. Eso quiere decir que el producto que haga entre ellos o la suma que haga entre ellos me va a devolver un número real. Como la operación círculo está definida a partir de una suma y la resta de un producto entre x y y, que son números reales, eso quiere decir que ese producto y esa suma van a ser números reales y en consecuencia el resultado es un número real. O para más corto, si los números reales, si x y y son números reales, cualquier suma o producto que hagas siempre va a ser un número real entre ellos. De nada. Bueno, a ver, le bajo rápidamente. Un poquito. Por aquí. Vamos a probar entonces la asociación y voy a pegar nuevamente nuestra operación binaria que tengo aquí copiada. Y entonces probamos la asociación. En este caso, pues nuestra propiedad de asociación va a estar definida como A círculo, B círculo C, y de este lado estaría definida como círculo C y entre paréntesis A círculo B. Esta sería nuestra asociación. Entonces, como lo hicimos la vez anterior, desarrollamos primero lo que está dentro del paréntesis siguiendo esta regla de asignación. Por eso le puse A, B y C para probar la propiedad en lugar de X y Y. Y después realizar nuevamente el producto, la operación, para verificar si llegamos a una igualdad a ambos lados. Bueno, entonces, iniciando con lo del paréntesis. Este círculo C y A círculo se van a quedar igual. Bueno, a ver, de acuerdo a esta operación binaria, A círculo B están de acuerdo que me quedaría de esta forma. Bueno, la suma de los dos números menos el producto de los dos números. Entonces, de este lado me quedaría la suma de los dos números menos el producto de los dos números. Bueno, ahí ya tenemos el desarrollo de lo que está dentro del paréntesis. Ahora, aquí para que lo vean más claramente, recuerden que les comenté. Este resultado, pues podemos llamarle, por ejemplo, alfa de un lado y beta del otro,
para que podamos trabajarlo en un inicio de una forma un poquito más cómoda y podamos realizar la operación. Entonces, del lado izquierdo lo que tengo es alfa círculo C. Siguiendo esto, pues tendría lo siguiente. Alfa más C menos alfa C. Y por el otro lado tendría A más beta menos A beta. Con esto pues podemos ya devolver el cambio de variable que utilizamos y simplificar lo que tengamos que simplificar para que podamos verificar si se conserva o no se conserva la igualdad independientemente de cómo asociemos dentro de la operación. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, le bajo por aquí. Entonces sustituyo alfa. En este caso alfa es A más B menos 2AB más C menos otra vez alfa A más B menos 2AB por C. Y esto tendría que ser igual. Aquí voy a escribir en dos líneas esta igualdad para que me quede el espacio y no tenga que cortar hacia abajo los elementos, los números que me van a quedar. Y beta es B más C menos BC menos A por B más C menos BC. Bueno, nos queda... ¿Qué pasó? Ay, sí, quién sé por qué le puse el 2. Cierto, cierto. Este 2 no va. De hecho, creo que ya me estoy adelantando. Porque se van a simplificar. Sí, esos dos no van. Sí, porque alfa es nada más menos AB. Bueno. No se me pasó algún otro error, ¿verdad? Bueno. Pues voy a hacer la distribución, en este caso de multiplicación. A ver, en estos términos se suman directamente. Entonces es A más B menos AB más C. Y en estos términos tengo que multiplicar C por ese trinomio que aparece ahí. Y multiplicar además por el signo negativo. Entonces, a ver, hagan el control del producto de signos. El primero es menos AC. El segundo es menos BC. Y el tercero es más ABC. ¿Sí están correctos los signos? En el de abajo esto me quedaría como A más B más C menos BC menos AB menos AC más ABC. Ahí también son correctos los signos. Bueno. Pues vamos a comparar entonces si a ambos lados se encuentra la misma expresión. Aquí tengo A, tanto a la izquierda como a la derecha. B, a izquierda y derecha. C, menos AB, menos AC, menos BC y más ABC.
Y pues efectivamente tenemos que se cumple la igualdad tanto de un lado como del otro. Entonces, esta operación pues cumple con la asociación. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, ya me estoy quedando sin espacio. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a, a copiar todo este desarrollo que llevamos al momento. Hasta aquí. Y para borrar aquí la pantalla y tener un poquito más de espacio, pero conservando todo el ejemplo completo. Bueno, a ver, aquí me detengo un momento. Cumple porque al desarrollar a ambos lados esta igualdad, efectivamente se conserva. Por eso es que cumple con la asociación. Ajá, sí, sí, exactamente. Y al desarrollar, pues me da los mismos términos. De nada. Ahí le dejo un momento para que terminen de anotar, porque esta sí es un poquito larga. Esta y la distribución, pues son las más extensas para probar. Ahí me indican cuando le pueda bajar. Bien. Vamos a probar rápidamente lo que es la conmutación. Ay, creo que ya le moví. Ahí está. Entonces, en este caso, pues la conmutación viene siendo A círculo B tendría que ser igual a B círculo A. Y aquí ya no voy a escribir la regla de correspondencia de la operación, porque ya la conocemos. Es sumar los elementos y restar su producto. Entonces sumo los elementos y resto el producto. Y recordemos pues que estamos trabajando con números reales. Entonces estos números A y B que estamos utilizando para la conmutación en la operación de este sistema, la operación círculo, pues también son números reales y pues recordemos que en la suma existe conmutación en los números reales y en el producto también. Y entonces, en consecuencia, aquí nos damos cuenta que también se cumple la conmutación. Entonces, aquí al momento, pues todo se ha ido cumpliendo tal cual, de acuerdo a la definición de campo. Con esto ya llevamos 3 propiedades. Recordemos que ya se cumplía el grupo abeliano, entonces ya teníamos 5. De hecho, encontramos quién era el cero del campo. Se cumple cerradura, se cumple asociación, se cumple conmutación. En el acumulado llevamos 8 de las 11 propiedades del campo. Nos hacen falta 3. La distribución, el neutro y los inversos. Entonces, aquí primero voy a probar lo que vendría siendo la distribución. La distribución de una operación de la segunda sobre la primera para verificar si existe o no existe igualdad. Y después nos vamos a ir con
con el neutro y con los inversos para ver si efectivamente cumple con las últimas propiedades del campo. Bueno, le voy a bajar. Vamos a ver si se cumple la distribución. Pero aquí le puse gato. Esta primera operación le habíamos puesto gato. La definición me dice que se debe cumplir esto. Y pues si recordamos cuáles son las operaciones, aquí lo voy a poner en términos de XY. X gato Y pues era X más Y menos 1 y X círculo Y era X más Y menos XY. Entonces aquí vamos a probar otra propiedad un tanto larga para que vayamos desarrollándola aquí poco a poco. Yo creo que lo voy a acomodar de esta forma. Nada más para ya no escribirlo nuevamente. Bien, ahí estoy. Entonces, hagamos lo de los paréntesis primero. A ver. Del lado derecho. A círculo B. De acuerdo a la operación círculo, pues están de acuerdo que esto sería A más B menos AB. Gato. De acuerdo a la operación círculo, A círculo C sería A más C menos AC. Por el otro lado, B gato C, de acuerdo a la operación, me quedaría B más C menos 1, círculo A. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, a ver, aquí les pregunto, ¿quieren hacer cambio de variable o le continuamos así, sin el cambio? Bien, vale. Entonces, aquí le voy a poner beta. Aquí le voy a poner omega. Y aquí le voy a poner, no sé, se me ocurre epsilon. Entonces, estas operaciones se convertirían en A círculo beta es igual a omega círculo epsilon. No es cierto. Gato epsilon. Bien. Entonces, pues aplicamos las operaciones. No importa que de un lado tenga gato y que del otro lado tenga círculo. Al final, como estoy aplicando la distribución, me tiene que devolver lo mismo. Bueno. A ver, la operación A círculo beta me da como resultado A más beta menos A por beta. Y la operación gato del otro lado me devuelve omega más epsilon menos 1. Porque esas son las definiciones de las dos operaciones que estamos trabajando. Las descubro un poquito. Y entonces, del lado izquierdo trabajamos con esta. Aquí les voy a poner palomita del lado izquierdo. Y del lado derecho trabajamos con la operación gato. Ahí le pongo doble palomita. ¿Sí está bien?
Bueno. Voy a devolver el cambio de variable. Entonces, A beta pues es B más C menos 1. Y aquí me queda B más C menos 1 multiplicando a A. Ahí está. Y omega pues vendría siendo A más B menos AB más epsilon A más C menos AC. Y aquí hasta el final es un menos 1. Bueno, no se ve mucho como menos 1. Lo voy a poner un poquito aquí arriba para que me deje pintarlo. Bueno, a ver, voy a quitar paréntesis. De un lado me queda así. A más B más C menos 1 menos AB menos AC más A. Y del otro lado, A más B menos AB más A más C menos AC menos 1. Bien, ya terminamos de desarrollar. Vamos a verificar si efectivamente lo que hay del lado izquierdo es lo que está del lado derecho. Entonces, primero, dense cuenta que del lado izquierdo hay dos A's. A más A, pues es 2A. Entonces, del lado izquierdo, del lado derecho, también tengo A más A. Tengo B, tanto izquierda como derecha. Tengo C, izquierda, derecha. Tengo menos 1, izquierda, derecha. Menos AB, menos AB. Y menos AC, menos AC. Y pues nos damos cuenta que aquí también se cumplen las igualdades tanto a la izquierda como a la derecha. Y en consecuencia, pues lo que tenemos es otra propiedad que se cumple. En este caso se puede cumplir la distribución. Y como lo comentamos hace un ratito, todo aquel conjunto donde exista la distribución de una operación sobre la otra se puede factorizar. Entonces, en este conjunto con estas dos operaciones, círculo y gato, podemos factorizar. ¿Hasta aquí algún comentario? Bien. Nos faltan dos, que de hecho son las más rápidas. ¿Le puedo bajar o me espero un momento? Y aquí voy a poner neutro para círculo. Entonces vamos a encontrar el neutro para la operación círculo. En este caso, A círculo n pues nos tiene que devolver A. Si aplico la operación A más n menos AN, esto me tiene que devolver A. Pueden darse cuenta que puedo simplificar A ambos lados. Y como quiero despejar n, pero lo tengo aquí en dos términos, pues lo más conveniente es que lo factorice. Tengo n menos an, entonces puedo factorizar n para que me quede n por 1 menos a. Y como simplifiqué a ambos lados, pues del lado derecho me tiene que quedar 0. Aquí nos damos cuenta que hay dos opciones. O que n sea 0 o que a
sea 1. El valor que me interesa es el de n, el de A no me interesa el de n. Eso quiere decir que el neutro para la segunda operación en este caso es 0, que también es un número real. Y entonces cumple. A este le voy a poner un número 2. Y a ver, vayamos al número 1 y recuperemos quién era el 0 del campo. ¿Quién era el 0 del campo? 1. El 0 del campo era e igual a 1. Y aquí tenemos la unidad del campo. En este caso la unidad del campo es n igual a 0. Estos dos elementos son diferentes entre sí. Entonces aquí ya tenemos precisamente esa de las propiedades adicionales del campo satisfechas. Tenemos que existe la unidad del campo que es 1, que es 0, existe el 0 del campo que es 1. De hecho, dense cuenta que aquí, aunque tengan los nombres de 0 y 1 como tal, sus valores están intercambiados. Entonces, esta es una de las razones por las cuales 0 del campo es un nombre, unidad del campo es un nombre y no designa un valor en específico, ¿sí? Si cambiamos las operaciones, pues estos valores obviamente van a cambiar y en consecuencia, pues tendríamos que verificar si efectivamente se vuelve a cumplir esto. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno. Y por último. Bueno, pero antes. ¿Le puedo bajar? Bueno. A ver, ya por último. Inversos para la operación círculo. Entonces, aquí la definición es A círculo su inverso nos va a devolver la unidad del campo, el neutro para esta operación círculo. Aplico la operación A más su inverso menos el producto de A por su inverso es igual a n. N pues ya nos dimos cuenta que tiene el valor de 0. Bueno, despejo entonces. Primero factorizo aquí el inverso. Y esta A, pues para pasarla al otro lado, pues pasa restando. Y para despejar estos inversos me quedaría como A entre 1 menos A. Bien, aquí pues tenemos que comentar que el elemento A pues es un número real que pertenece al conjunto que estamos trabajando y si estuviésemos probando si esto es un grupo abeliano, aquí nos damos cuenta por este cociente que existe un elemento que no va a tener inverso, ¿sí? En el grupo abeliano aquí no habría inversos, pero como estamos trabajando bajo un campo y círculo es la segunda operación, resulta que sí existen estos inversos siempre y cuando el valor de A sea diferente de 1, porque si le dan el valor de 1 a A, pues resulta que el inverso no existiría porque tendrían un cociente sobre 0. Y a todo esto, ¿quién es 1 en este conjunto? Y estas operaciones binarias.
Es el cero del campo. Cero del campo e igual a 1. Entonces vean que se cumple esa propiedad de que existen inversos para todos los elementos bajo la segunda operación, excepto para el cero del campo. Es el único elemento que no tiene su inverso. Aquí ya en el campo sí podemos tomar en cuenta esta excepción. Precisamente pues porque el cero en nuestros conjuntos numéricos usuales pues es esa excepción. Todos los elementos tienen inverso multiplicativo excepto el cero. No podemos hacer una división sobre cero. Entonces aquí como estamos en el campo, no importa que exista esta excepción. De hecho, debe existir esta excepción para que se forme el campo. En conclusión, pues cumple esta propiedad. Sí queda clara la diferencia entre probar los inversos para el campo que probarlos para el grupo abeliano. Porque en el grupo abeliano todos los elementos sí deben tener un inverso. Ahí no hacemos excepciones. En el grupo abeliano no hay excepciones. En el campo sí. Ni nada. De hecho, pueden utilizar este recurso. Si nada más están trabajando con una sola operación, todos cumplen. Todos los elementos cumplen con su inverso. Si ya están trabajando con dos operaciones, entonces el cero del campo no tiene su inverso en la segunda operación. Con una operación todos cumplen. Con dos operaciones, el cero del campo ya no cumple. Es creo una forma más rápida y más fácil para que tomen en cuenta esa diferencia entre el grupo abeliano y el campo. ¿Algo más que comentar al momento? Para el grupo abeliano no hay excepciones. Para el campo hay una, nada más. El cero del campo, efectivamente. Cuando encontramos este elemento neutro en la primera operación, esa es la única excepción de inversos. Todos. Todos cumplen con su inverso. Exactamente. Con uno que no tenga inverso ya no sería grupo abeliano. Sí. Todas las operaciones binarias en esencia deberían tener sus inversos. De nada. Bueno. Pues a ver, recopilemos. Voy a subir hasta el resultado. Hasta el enunciado, ¿no? ¿Cuál resultado? El enunciado. Entonces, primero, los reales con la operación gato forman un grupo abeliano, es decir, cumplen cerradura, asociación, conmutación, neutro e inversos en la operación gato. Es un grupo abeliano. La operación círculo es la segunda que definimos. Ya vimos que posee cerradura, tiene asociación, cumple con la conmutación, existe la distribución de la operación círculo sobre la operación gato, tiene un neutro, que es la unidad del campo, y tiene inversos, excepto el cero del campo. Nos damos cuenta que tanto el cero como la unidad del campo son diferentes entre sí.
Eso quiere decir que con estas dos operaciones, el conjunto de los números reales, la primera operación gato y la segunda operación círculo, sí forma un campo. Este es un campo. Es la estructura algebraica al momento más compleja que manejamos. Dos operaciones. La primera cumple 5 propiedades, la segunda cumple 6 dentro de la definición de campo y efectivamente este conjunto es un campo. ¿Algún comentario al momento? Bueno. Pues bien, entonces aquí al momento pues ya tenemos un ejemplo de campo. Como les comenté la semana pasada, quise ver un ejercicio así de probar en cada sesión para irlos distribuyendo porque pues sí, es un proceso un poquito largo. Les reitero, si en algún momento en los análisis que ustedes hagan se dan cuenta que una propiedad no cumple, ya dejen de probar. Ya no pueden concluir otra cosa más que no forman la estructura algebraica que se comenta. Por ejemplo, si aquí en el proceso nos hubiera dado que la unidad del campo también es 1, suponiendo, es nada más una suposición, que el 0 del campo y la unidad del campo nos haya dado 1 en ambos casos, nos detenemos ahí y ya concluimos que no es un campo. Porque estos elementos tienen que ser siempre diferentes entre sí. En el dado caso de que no se cumpla esto, pues resulta que no vamos a formar esta estructura algebraica. ¿Sí? Entonces, aquí mi recomendación es, cuando estén probando si un conjunto con sus operaciones binarias definidas forman un campo, dejen las asociaciones y la distribución hasta el final. Primero vean si las otras se cumplen o no se cumplen. En el dado caso de que alguna no se cumpla, pues ya se ahorran el trabajo que hicimos de la distribución y de la asociación, ¿sí? Porque les reitero, son las propiedades más pesadas de estar demostrando. Entonces, para que no les cueste tanto trabajo, dejen asociaciones y distribución hasta el final. Prueben primero las demás, ya que son despejes, y pues la conmutación es básicamente verificar que al final tengan lo mismo. Y la cerradura pues es que analicen si efectivamente el resultado cae dentro de su conjunto. ¿Algún comentario al momento? Vale. Vale. A ver, les voy a borrar ya para que veamos lo último antes de que terminemos la sesión. Aquí quiero comentar nada más rápidamente lo que vendría siendo conjuntos numéricos. Los que conocemos, los números naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos. Bien. Y aquí voy a tomar operación de suma y multiplicación para todos estos. Aquí la multiplicación la tomo en cuenta como la cruz para tener algo que ponerles ahí y no nada más quede así como un punto. Entonces, aquí voy a poner las propiedades. Cerradura, asociación, conmutación
neutro, inversos y la distribución. Bueno, a ver, ¿qué propiedades se cumple con los números naturales de estas? Veamos, voy a poner una carita feliz para la propiedad que sí se cumpla en la operación respectiva y una carita triste para la que no se cumpla. Si yo sumo dos números naturales, pues el resultado es un número natural. Se cumple. Si los multiplico, pues el resultado también es un número natural. Entonces esta también se cumple. La asociación, pues puedo asociar números naturales tanto en suma como en multiplicación. Con mutación sucede lo mismo, tanto en suma como en multiplicación. Pero aquí tenemos un problema, el neutro. Si yo tomo en cuenta el criterio de que los números naturales inician en 1 y no en 0, el neutro no existe para los números naturales. De hecho, si tomo en consideración los inversos para los números naturales, tampoco existirían porque serían números negativos. Los neutros en la suma son números negativos. Entonces, neutro para la suma, voy a poner de manera general que no existe y en consecuencia los inversos tampoco existen. La distribución, ¿cómo hace uso de las dos operaciones? Pues esa sí existe. ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación en números naturales tiene un neutro que vendría siendo el 1, que pertenece al conjunto. Entonces aquí toca una carita feliz. Pero los inversos no existen porque los inversos en la multiplicación son fracciones. Bien, con esto ustedes pueden darse cuenta que los números naturales pues no forman un campo directamente porque hay tres propiedades que no se cumplen. Incluyendo las dos operaciones. Bueno, dos propiedades que no se cumplen en las dos operaciones. Entonces no es un campo, los naturales no es un campo. De hecho, ni siquiera es un grupo abeliano con la suma o la multiplicación de manera individual. ¿Qué pasa con los enteros? ¿Qué pasó? Es que depende del criterio, porque si usamos el criterio de que los naturales inician en 1 o inician en 0, ahí podríamos tener de que sí existe el neutro o no existe el neutro. Entonces, digamos así como que estoy tomando un criterio que involucre a ambos y que uno de los dos pues no se quede ahí fuera. Ni nada. A ver, ¿qué pasa con los enteros? Se cumplen la cerradura para los dos, ¿no? Porque suman enteros o multiplican enteros, pues entonces se cumple. Existe asociación en ambas. Existe conmutación en ambas. En los enteros ya está incluido el 0 y el 1. Entonces aquí sí se cumplen los neutros. Ambos neutros están dentro de los enteros. De los inversos, se cumplen los inversos aditivos, pero no se cumplen los inversos multiplicativos porque serían fracciones. Y la distribución, pues sí se cumple. Aquí nos damos cuenta que los enteros, con la suma, únicamente con la suma, forman un grupo abeliano. La suma y los números enteros sí es un grupo abeliano, pero por los inversos no forman un campo. Para el caso de los racionales, multiplican o suman fracciones entre sí, pues les da fracciones. También pueden asociar, pueden conmutar,
Nuevamente hay neutros, el 0 es un racional, el 1 también. Y aquí sí existen inversos porque los inversos son multiplicativos, son fracciones. El único que no tiene es el 0, pero es precisamente parte de la definición de campo lo que nos ayuda a, a tener esa excepción. Entonces, este sí lo cumplen y pues obviamente sí hay distribución. Y pues resulta que como los reales son una extensión de los racionales y los complejos son una extensión de los reales, con estos tres conjuntos numéricos vamos a tener que se cumplen estas mismas propiedades y resulta que esos tres son los campos que tenemos dentro de los conjuntos numéricos.